Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el desembarco de Normandía. ¿Y qué fue de este hecho histórico? Bueno, decir que el desembarco de Normandía fue una operación militar llevada a cabo dentro de la denominada Operación Overlord, el 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a este desembarco, cuyo nombre en clave fue Operación Neptuno, los aliados lograron penetrar en Francia, entonces ocupada por Alemania. También debemos decir y debemos agregar que la guerra había empezado de manera muy favorable para la Alemania nazi. En muy pocos meses, su ejército había logrado conquistar casi toda la Europa continental. Prácticamente solo Gran Bretaña y la Unión Soviética habían resistido sin caer bajo su control. Sin embargo, en 1943 la tendencia comenzó a cambiar. Pero profundicemos un poco más sobre estos cambios que se dieron ese mismo año. Para profundizar debemos decir y debemos agregar que ese mismo año los soviéticos consiguieron que los alemanes se retiraran derrotados de su territorio. Por otra parte, Estados Unidos se había involucrado en el conflicto. Desde 1942, los aliados estaban planeando entrar en Francia, pero por diversas causas esto se había retrasado. También decir que el llamado el Día D, el 6 de junio, un gran número de transportes navales llevaron a las tropas aliadas hasta las playas de Normandía. A pesar de las defensas alemanas, los soldados aliados lograron tomar las 5 playas que se habían marcado como objetivo. A partir de ahí, continuaron sus avances por el resto de Francia. Sigamos hablando un poco más sobre este desembarco de Normandía, particularmente hablar sobre sus antecedentes. Bueno, para comenzar tenemos que decir que después de invadir Polonia, hecho que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi había ido conquistando rápidamente la mayor parte del continente europeo. También otro antecedente que debemos mencionar tiene que ver con Francia. A pesar del tiempo que tuvo para preparar sus defensas, sucumbió al poder bélico alemán en junio de 1940. La única potencia que resistió, además de la Unión Soviética, fue Gran Bretaña. También debemos decir que Hitler, empeñado en conquistar la Unión Soviética, comenzó una gran ofensiva. Al principio, su avance fue rápido, con los soviéticos replegándose y usando la táctica de la tierra quemada. Para finales de 1941, las tropas alemanas se encontraban atascadas en medio del frío invierno ruso. Por último, decir que, por otra parte, Japón, aliado de los nazis, bombardeó Pearl Harbor en diciembre de 1941. El ataque sobre su territorio provocó que los Estados Unidos entraran en la guerra en el bando aliado. Continuemos hablando un poco más sobre este desembarco de Normandía, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, entre las principales causas mencionaremos la invasión de Alemania nazi tras la batalla de Francia en el año 1940. También la ambición alemana de expandir su territorio por toda Europa, ocupando con éxito a Bielorrusia, Ucrania y demás países. Otra causa a mencionar es el desgaste de las fuerzas alemanas tras los años de guerra atravesados. Y por último mencionar el ataque de Pearl Harbor por parte de la Armada Imperial Japonesa en el 41, que provocó la unión de los Estados Unidos al bando de los aliados. Sigamos hablando un poco más sobre este desembarco de Normandía, particularmente hablar sobre su importancia. Bueno, decir que con el desembarco de Normandía, los aliados lograron hacer retroceder a las tropas de Alemania y comenzaron a recuperar importantes territorios de Europa que estaban invadidos, además de frenar el avance que las mismas planeaban hacia todo el continente. También debemos decir que los aliados lograron unificar sus fuerzas y mostrar un gran poderío militar y de cooperación estratégica. Así, no solo pusieron fin al avance del nazismo, sino que este hecho resultó ser parte del inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para finalizar, hablaremos sobre las consecuencias de este hecho histórico.
Bueno, decir que luego del desembarco de Normandía, los aliados lograron desalojar a la Alemania nazi del territorio y avanzaron hacia otras regiones cercanas. En agosto de 1944 ingresan en París en la llamada Liberación de París, donde se enfrentan y logran nuevamente la victoria. Y por último, decir que este conflicto naval armado representó el declive de la Alemania, ya que el desviar las tropas hacia el frente occidental permitieron avance oriental de los soviéticos a Berlín. Además, el desembarco de Normandía provocó un debilitamiento importante de las fuerzas alemanas hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.